Cabe en la palma de una mano y permite hacer cosas tan chulas como esta. Mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida a Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio. Y de lo que te hablaba hace un momento es de esto, la MSM Rotator, la montura Star Tracker más pequeña, compacta y ligera del mercado, y también una de las más populares en este momento. En este vídeo voy a enseñarte cómo funciona y cómo debes configurarla para sacarle el máximo partido. Si te apetece profundizar en el mundo de la astrofotografía y la fotografía nocturna con estrellas, dentro de la Academia Natural Portraits tienes formación online top al mejor precio que podrías imaginar. Cursos de pago único, actualizados periódicamente, con contenidos descargables y con servicio de consultoría directa conmigo sin ningún tipo de caducidad. Además, podrás formar parte de la comunidad Natural Portraits en Discord, donde podrás charlar, compartir tus fotografías y compartir tus impresiones con otros apasionados por la fotografía natural como tú. En la descripción de este vídeo te dejo un enlace para que le puedas echar un vistazo. Bien, nos metemos de lleno con la MSM Rotator. Si estás algo perdido y todavía no sabes a estas alturas qué es esto de aquí, te lo resumo brevemente. Se trata de la montura Star Tracker, la montura ecuatorial más pequeña, compacta y ligera del mercado. Como puedes ver, cabe en una mano y nos permite contrarrestar el movimiento de rotación terrestre en nuestras sesiones de fotografía nocturna con estrellas, permitiéndonos aplicar tiempos de exposición largos, incluso con focales medias, obteniendo estrellas totalmente puntuales en nuestras fotografías. Y créeme que esto es especialmente interesante cuando queremos conseguir fotografías súper detalladas de la Vía Láctea o conseguir realzar esos colores que tienen las nebulosas del universo. La MSM Rotator básicamente es esto, un pequeño motor de seguimiento. El último modelo que ha lanzado la marca de hecho es tan sencillo que únicamente lleva dos botones para controlarlo. Uno de ellos para encender y apagar la montura y el otro para navegar por sus diferentes funciones. También incluye una conexión de carga, porque la MSM Rotator es una de las pocas monturas del mercado que cuenta con batería interna. Por lo demás es un accesorio extremadamente sencillo, únicamente lleva un par de roscas fotográficas para poder sujetarlo a un trípode y una rosca giratoria sobre la que podemos colocar una rótula fotográfica y sobre ella nuestra cámara. Esta es la rosca que nos permitirá contrarrestar el movimiento de rotación terrestre. En la web de Move, la empresa desarrolladora de esta montura, puedes encontrar diferentes kits y accesorios. Voy a contarte cuál es el que yo tengo y qué accesorios me parecen más interesantes para complementarla, porque como vas a ver, la MSM Rotator es una montura súper modular. Lo más importante del equipo evidentemente es el motor de seguimiento, pero como vas a ver, si no lo complementamos con uno o dos accesorios, nos va a resultar muy complicado utilizarlo por sí solo. El kit más básico que ofrece MSM únicamente incorpora el motor de seguimiento, el cable de carga y un cable para la realización de timelapse, una vía que yo personalmente todavía no he explorado, pero que tanto la MSM como otras monturas Star Tracker del mercado permiten realizar gracias a su movimiento rotatorio. Esta configuración básica yo personalmente no te la recomiendo, ya que como puedes comprobar entre los diferentes accesorios que vienen con el motor de seguimiento, ninguno de ellos nos permite realizar una alineación polar más o menos precisa. Y este es un proceso fundamental que debemos realizar durante nuestras sesiones de fotografía nocturna con tracker si queremos aplicar tiempos de exposición largos manteniendo las estrellas puntuales. Por lo tanto, el kit más básico que yo te recomendaría comprar es el que incluye el motor de seguimiento y el puntero láser. De hecho, es el que yo tengo, aunque como vas a ver ahora con algunas mejoras. Con este kit básico ya tendríamos lo necesario para poder montar la MSM Rotator sobre un trípode, sobre una rótula fotográfica. Y a su vez con el puntero láser podríamos apuntar de forma aproximada a la estrella polar. Este método de alineación tan rudimentario consistiría básicamente en apuntar con el puntero láser verde hacia la estrella polar, y aunque parezca demasiado rudimentario ya nos daría precisión suficiente para poder conseguir exposiciones en el entorno del minuto, minuto y medio con distancias focales de entre 35 y 50 milímetros. Sin embargo, si queremos conseguir la máxima precisión a la hora de hacer la alineación polar, bien sea porque vamos a trabajar con distancias focales más largas
o porque queremos ir prevenidos por si en el futuro creemos que el método del láser se nos va a quedar corto, mi recomendación es que vayas directamente a uno de los kits que incluyen buscador polar. El buscador polar es un mini telescopio que nos permite posicionar la estrella polar exactamente en el lugar que corresponde para tener una alineación polar precisa. Es el método que se utiliza incluso con monturas ecuatoriales grandes, las que se utilizan con los telescopios, y sin ninguna duda es el método que más precisión nos va a dar. Para mí, esto sería el kit básico necesario para poder trabajar con la MSM Rotator con comodidad, pero como te acabo de decir hace un momento, yo la he mejorado con un par de accesorios. La primera de ellas es la bolsita de transporte. Realmente la bolsita de transporte no es algo necesario a la hora de transportar nuestra MSM Rotator, y seguro que por casa puedes encontrar alguna bolsita que te haga el papel sin necesidad de comprar la propia de la marca. Pero en mi caso, al tratarse de una montura tan modular con diferentes piezas, no quería que fuesen todas las piezas bailando por la mochila, quería llevarlas más o menos recogidas. La segunda pieza, y para mí la más importante de todas, es la placa en V. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque la tengo montada en la montura de forma que me hace las veces de cuña ecuatorial. Como te he enseñado hace un momento, el motor de seguimiento podemos enroscarlo directamente a una rótula fotográfica, pero esto nos va a restar precisión a la hora de hacer la alineación polar. Además, el centro de gravedad del equipo se puede quedar desplazado fuera del trípode, y esto puede llegar a ser peligroso, nos puede traer un accidente. MSM también pone a nuestra disposición una cuña ecuatorial específica para esta montura. De hecho, esta sería la opción más segura y firme de montar todo nuestro equipo. Pero desde mi punto de vista, realmente la cuña ecuatorial de MSM me parece cara para lo que realmente nos aporta. Sin embargo, la placa en V montada en la forma en la que yo la tengo en el motor de seguimiento nos hace las veces de cuña ecuatorial. Hasta el momento, todas las pruebas que he realizado con esta combinación de motor de seguimiento más placa en V y utilizando también diferentes cámaras, tanto la Canon EOS 700D como la Sony A6600, que tienen pesos muy diferentes, han sido satisfactorias, y la alineación polar con el láser me ha resultado bastante sencilla. Así que para mí es la forma más compacta y ligera de disponer de una mini montura ecuatorial completa, con cuña ecuatorial incluida. La colocación de la montura en el equipo sería sencillísima, básicamente quedaría colocada entre el trípode y la rótula fotográfica. Sobre la rótula fotográfica colocaríamos directamente nuestra cámara, y alineando todo el equipo con la estrella polar, bien utilizando el puntero láser verde o con el buscador polar, ya quedaría todo listo para encenderla y empezar a fotografiar los cielos nocturnos consiguiendo estrellas totalmente puntuales en nuestras largas exposiciones. Evidentemente, todo esto que en un principio parece tan sencillo es solamente la cima del iceberg, ya que una cosa es utilizar el equipo, utilizar la montura ecuatorial con nuestra cámara fotográfica, pero además si queremos extraer el máximo que nos puede aportar, necesitaremos aprender a aplicar técnicas de blending, a realizar apilados fotográficos para poder realzar toda esa información del cielo, pero es el primer paso para poder conseguir fotografías tan impresionantes como esta. De momento en este vídeo has visto lo más básico. ¿Qué necesitas que tenga tu kit de MSM y qué debes tener en cuenta antes de lanzarte a comprarlo? Dentro de muy poco te traeré nuevo contenido y pruebas con esta pequeña montura. Vamos a comprobar de lo que es capaz. Y mientras tanto, ¿tienes ya tu propia MSM Rotator? ¿Has hecho tus primeras pruebas? Si no es así, te recuerdo que tienes un 5% de descuento utilizando el código que tienes abajo en la descripción. Y como siempre te recuerdo que tienes a tu disposición la cajita de comentarios para contarme lo que quieras. Y amigos, hasta aquí llega un domingo más el vídeo de Natural Portraits. Espero que este vídeo te haya ayudado a hacerte más o menos una idea sobre cómo funciona esta pequeña gran montura y que debes tener en cuenta cuando vayas a hacerte con tu propia MSM Rotator. Te recuerdo que somos apasionados por la fotografía natural en su sentido más amplio. Si todavía no estás suscrito, ya estás tardando en hacerlo. No olvides activar la campanita. Y por nuestra parte volvemos de nuevo puntuales el domingo que viene con lo que más nos gusta, fotografía y naturaleza, aquí en Natural Portraits. Adiós.